Cuando las personas se ven ante la necesidad de tener que tramitar una sucesión y ante la posibilidad que ofrece la ley de optar por dos alternativas, llevar dicha sucesión ante un notario o desarrollarla ante un juez, en ocasiones se preguntan o le preguntan al abogado cuál de los dos trámites es mejor. Por esa razón, en el presente tip legal, queremos hacer precisiones y escribir uno y otro de la manera más breve en aras de que la gente tenga una información suficiente que les permita escoger entre una u otra posibilidad. Como primera medida, digamos que no es que se trate de que uno sea mejor que el otro en la medida en que ambos buscan exactamente la misma finalidad. ¿Qué es cuál? Muy sencilla. La sucesión o con una sucesión lo que se busca es que el patrimonio de una persona que ha fallecido se distribuya entre sus herederos y legatarios si los hubiere. Ahora bien, efectivamente, y como ya lo anunciamos, para tramitar una sucesión, la ley ofrece dos caminos: el camino notarial o el camino judicial ante un juez. La primera diferencia fundamental entre uno y otro, digamos entonces, es lo siguiente. Para poder tramitar una sucesión ante un notario, se necesitan fundamentalmente las siguientes condiciones. La primera, que todos los herederos y legatarios, si los hubiere, deseen concurrir a dicho trámite. En segundo lugar, que estén de acuerdo en lo atinente a los inventarios, o sea, los bienes y deudas que habrán de repartirse, el avalúo que se asignará a todas y cada una de dichas partidas, o sea, a los bienes y las deudas, y en tercer lugar, en la forma en que habrán de repartirse dichas cuestiones, o sea, en lo que se llama la partición. La partición es la repartición de lo que había en la sucesión. Cuando una de dichas circunstancias no se cumple, el proceso no se podrá llevar ante un notario y entonces tocará desarrollarlo ante un juez. En segundo lugar, y como característica fundamental que diferencia a uno u otro trámite, cuando el proceso se desarrolla ante un notario, obviamente es mucho más ágil. ¿Por qué es mucho más ágil? Porque los tres actos fundamentales que hacen parte del proceso de sucesión, como son la petición, el inventario y los avalúos, y en tercer lugar la partición, todos se hacen en un mismo instante que se radican en una misma oportunidad ante el notario. O sea, al notario se le lleva hecho todo lo que tiene que ver con lo que es la repartición en sí misma. En cambio, cuando el proceso de sucesión se tramita ante el juez, cada una de estas etapas que ya enunciamos se desarrolla en un momento determinado, lo que puede implicar entonces obviamente que se va a gastar muchísimo más tiempo. Habrá entonces una demanda, esa demanda el juez tendrá que revisarla y declararla radicada en el proceso, o sea, lo que llamamos admitida. Tendrá que fijar una fecha para los inventarios y avalúos. Si no hay complicaciones, avanzará, o si no, habrá incidentes para efectos de discutir lo que se presente. Luego vendrá la partición y finalmente la sentencia que aprueba esa partición. Como se desprende de esto, obviamente el proceso de sucesión ante un notario es muchísimo más breve. Asimismo, dentro del proceso de sucesión que se practica ante el juez, es factible practicar o llevar a cabo o adelante medidas cautelares, lo que no se da en el proceso ante notario por obvias razones. Si todos están de acuerdo, pues no hay por qué desconfiar los unos de los otros. Finalmente, y una cuestión muy importante en materia de costos. En principio puede pensarse que el proceso cuando se tramita ante un notario puede ser más elevado en cuanto a sus gastos, por lo que al notario o a la notaría hay que pagarle unos gastos. En principio, insistimos, cuando se tramita ante un juez, pues esos gastos no tienen por qué asumirse. No obstante, ha de advertirse que cuando el trámite es judicial, eventualmente hay situaciones que implican el gasto de dinero, como por ejemplo, ¿cuál? El tener que acudir a auxiliares de la justicia. Digamos cuáles: los peritos, los partidores y otros que puedan requerirse para el trámite. Y ya para terminar, hay que advertir que cuando el proceso se tramita ante un juez,
El expediente o la parte importante del expediente, que son fundamentalmente la partición y la sentencia que la aprueba, en todo caso habrán de protocolizarse, o sea, esa partición y esa sentencia habrán de reposar en una notaría. Esperamos haber llevado luces sobre este tema tan interesante, advirtiendo, como ya lo dijimos, que no es que uno u otro sea mejor, sino que de pronto uno u otro es más práctico dependiendo de las circunstancias que se den. Esperamos que este tip legal haya sido del agrado de todos ustedes.